Muy buenas tardes. Les habla su médico bioenergético Iván Rodrigo Páramo, coaching ontológico, experto en cardio magnético y medicinas alternativas. Estamos hoy en nuestra emisora consaliderazgo.com. A la vez estamos siendo auspiciados por otras emisoras como La Chiva Radio y Bello Estéreo. Saludamos a su director, William Gutiérrez Herrera. Para mí ha sido un placer esta experiencia de estar nuevamente en radio por una sencilla razón: comunicar es vida. Un hombre está vivo en la medida en que se pueda comunicar. A raíz de lo último que está ocurriendo en nuestro hermoso país, Colombia, hoy quiero hablar un poquitico sobre liderazgo. Es indudable que todo es comunicación. Cuando estamos hablando de comunicación, estamos hablando de la interrelación entre partículas yendo de un punto A a un punto B. Pero la comunicación en sí tiene una anatomía, donde hay una persona que sería el emisor, otra persona el receptor. Uno tiene que tener la intención de comunicarse y desplegar en el otro el interés para ser escuchado. Hay una distancia, hay que causar un efecto y lo último sería la duplicación. Si yo no soy interesante, cuando me estoy expresando, no voy a volver interesadas a las personas. Y esta sería una de las bases más importantes de lo que es el liderazgo. Lamentablemente nosotros hemos tenido un concepto muy diferente y posiblemente equivocado sobre qué es el liderazgo. Generalmente se dice que una persona líder no nace, se hace, que hay que hacer un trabajo vasto, un trabajo intrínseco, un trabajo de observarse y paulatinamente ir adquiriendo los refuerzos necesarios para ser capaz de liderarse y liderarse en los demás, gestando proyectos de vida. Yo generalmente parto de algo muy importante. Yo estoy con lo que dice un gran speaker americano, Maxwell. Él dice que hay dos momentos cruciales en la vida: cuando se nace y cuando se sabe por qué se nace y se despliega cuál es su misión. Cuando estamos hablando de nacer, estamos hablando de la entidad espiritual que viene a habitar un cuerpo. También estamos hablando de cómo las creencias que tiene la familia y esos arquetipos que vienen del pasado están influyendo para que tenga una misión de vida muy diferente posiblemente a la misión espiritual que desde el principio fue señalada en la cuarta, quinta y sexta dimensión. Entonces, aquí tendríamos que empezar a mirar que para formar un líder, ojalá los líderes fueran formados por los padres, que los padres fueran capaces de erradicar aquellos conceptos tan equivocados que van a postular y van a gestar en sí, en el hijo, su misión de vida, posiblemente alejada de su misión espiritual. Los padres en una u otra forma no han pretendido hacerlo, cambiarlo, pero como también son frutos de creencias y muchas veces injustificadas y equivocadas, llevan a que el hijo se salga de su sino y comience a manejar otros procesos muy diferentes. Para formar un líder, los padres deben ser líderes y deben ser consecuentes que vino una partícula, un átomo de luz, un átomo luz, a hacer un trabajo en esta tierra. Muy bien. Y lo deben alimentar desde el vientre materno y en los primeros años de vida, para que él paulatinamente, como decía Tagore y Jalil Gibran, busque, tensado por el arco de los padres, esa flecha a su propia dirección. El líder es el que entiende que tiene que hacer un trabajo de direccionalidad, pero para hacerlo debería entrar en su concepto interno. ¿Quién soy yo? ¿A qué vine? ¿Por qué estoy aquí? Esa pregunta que a veces es tan difícil, hombre, conócete a ti mismo, es lo que ha perjudicado
que se entreguen conceptos diferentes, tanto en lo social, en lo político y en el manejo habitual de la misma vida. Cuando tú te contestas ¿quién soy yo?, te vas a dar cuenta que no eres una sumatoria de huesos, de músculos, de tejidos. Eres más que una sumatoria de átomos. Eres tú, un ser que vino desde fuente con un fin, de entender el universo material, el universo tridimensional, para llevarlo como arquetipo, como conocimiento, a la parte espiritual, y que la parte espiritual siga englobando el conocimiento a nivel de fuente. Cuando hablo de fuente, estoy hablando de lo que nosotros hemos dicho que es Dios, o lo que dicen los tibetanos, el incognoscible, el que es, el indefinible. Yo lo llamo, siguiendo los conceptos de Theta Healing, el creador de todo lo que sí existe. Entonces, podríamos entender que nosotros, cuando queremos ser líderes, tendríamos que estar en un proceso de influencia con nosotros mismos. El liderazgo personal es un proceso de influenciarte a ti mismo hacia el logro de objetivos. Pero cuando tú comienzas a darte cuenta de que eres líder, cuando te paras en ese espejo, comienzas a automirarte y te das cuenta cuáles son tus ventajas y desventajas, en qué sumas y en qué restas. Y comienzas a hacer un trasegado de búsqueda para llegar a ser lo que tú eres. Tú. Por eso, un verdadero coach, un verdadero terapista, ayuda a crear el mejor tú en el cliente o en el paciente cuando lo tiene ahí cerca. Eso es vital. Cuando tú te miras en ese espejo interior, cuando te desnudas a ti mismo, cuando te ves con fallas, con virtudes, con muchas falencias, comienzas a empezar a trasegar un mundo diferente. El mundo a dónde quieres tú llegar. Y esa sería tu vida. Ya comienzas a liderar procesos. Cuando descubres tus debilidades, dices, ¿pero por qué las debo tener? Se supone que si las tengo, debo ser capaz de estar por encima de mis debilidades. Tenemos a Demóstenes, siendo en la antigua Grecia un hombre gago, un hombre con problemas disléxicos, un hombre que le daba mucha dificultad a hablar. Se hacía junto al mar y se metía una piedra en la boca y empezaba a hablar. Y se convirtió en uno de los mejores oradores de la antigua Grecia. A veces, los defectos, la no virtud o las no virtudes, nos llevan a rebasarlas y a encontrar nuestro destino y nuestro camino. Todo ser humano puede cambiar cuando se da cuenta de que debe cambiar en el momento en que se da cuenta. Pero no es fácil. No es fácil salir de una zona de confort donde muchas veces estamos ahí viviendo a la frescura, dejándonos llevar por ese mar voluptuosa la vida, y no hacemos el detente. Por eso, Conciencia, Sanación y Liderazgo, en su emisora Consa Liderazgo, pretende eso, que tú seas líder. ¿Pero líder en qué? Inicialmente líder en ti mismo. Yo veo que la gente a toda hora está hablando, está vociferando, habla de lo mal de este gobierno, de gobiernos anteriores. La pregunta es, ¿por qué no miras tu rol en la vida? Tú eres, en el ajedrez de tu vida, eres un peón. En el ajedrez de tu familia, ¿qué eres tú? Una parte vital, ¿o no? En el ajedrez de tu barrio, ¿quién eres tú? En el ajedrez de tu empresa. En ese juego que nosotros maquinamos y estamos ahí, a veces no jugamos partidas, nos llevan. Y cuando una persona es llevada, no tiene liderazgo. El liderazgo es asumir una conducta que nos indique, qué es lo que debemos hacer, y que nos lleve a tener un norte en la vida. Nosotros no podemos propender
llegar a una cima sin conocer los altibajos de la ascensión y nos debemos preparar. Por eso preconizo constantemente que nos han enseñado equivocadamente conceptos. La vida no es ardua, la vida no es un trabajo, la vida no es dura. Debemos asimilar que la vida es un juego a ganar. Cuando tú entras a un juego, entras a ganar. O como decía un entrenador de la selección colombiana hace mucho tiempo, perder es ganar. Perder es ganar cuando tú asumes que perdiste y sabes por qué. Perder es ganar. Pero cuando tú te das cuenta que estás haciendo un rol donde tú no eres parte activa, estás perdiendo. Estás entregando el destino a los demás para que te manejen y manejen tu vida. Y nadie en esta vida la puede manejar, la tuya. Tú naciste para brillar. Napoleón decía que los seres humanos somos meteoritos, cuya luz busca eclipsar la luz del sol. Piénsalo. En el ajedrez de tu vida, tú debes ser más que un alfil. Tú debes ser un rey o una reina. Naciste para brillar porque vienes de puente. Entonces, cuando tú comienzas a gestarte en el concepto de liderazgo, cuando tú quieres hacer cambios en tu vida, llega la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me está pasando en esta vida que es como si estuviera golpeando como el Quijote las arpas del molino, pensando que son gigantes o dragones que me impiden trasegar la vida? Pensemos. Hay una frase muy importante que la utilizan los holandeses: no podemos evitar el viento, pero podemos construir molinos. O sea, somos capaces a veces de manejar dentro de los contratiempos, dentro de las eventualidades de la vida, sacar ese zumo necesario para seguir creciendo. Por eso, a través del programa Conciencia, Sanación y Liderazgo, vamos a formar líderes, coaches, personas que manejen la programación neurolingüística, personas que hagan un trabajo interior, para que se den cuenta que si lo pueden hacer consigo mismo, lo pueden hacer con la familia, con una sociedad, y podrían convertirse en ese concepto de emulación. Colombia, Latinoamérica y el mundo está requiriendo líderes, pero líderes de una formación interna, una formación metódica, una formación que integre la emoción y la razón para que ese líder pueda servir. El liderazgo tiene algo muy vital: servir. Por eso, cuando la gente en una forma muy dura, lanzando de nuevos improperios, dicen gas a la política, le están diciendo gas a no servir. Es muy importante hacer nuestro trabajo interior para exigirle a aquellas personas que en una u otra forma quieren liderar procesos de servicio a nivel político, cambios. Debemos despertarnos para empezar a despertar a una sociedad. Las políticas que hay actualmente no son buenas, porque son políticas egoicas, alejadas del corazón y manejadas en una forma directa, no tangencial, sino directa, por el ego de la ambición. Aquel ser humano que quiera hacer política debe tener el concepto del servicio, porque yo crezco en la medida en que crece mi familia, yo crezco en la medida en que crece una sociedad. Lo más hermoso que puede existir es la libertad plena, y la libertad plena la da una conciencia libre. Y ahí es donde nosotros deberíamos entender que ser líder significa servicio. Aquí me viene la historia de uno de los grandes émulos que admiro. Yo admiro a Mahatma Gandhi.
perteneciente a clase media en la India, los padres tienen el recurso para mandarlo a estudiar a Inglaterra. Regresa. Y en el tren, cuando él iba regresando a su tierra natal, después de tener el título de abogado, se sienta en un ferrocarril adelante. Y lo primero que le dicen es: aquí adelante están los hombres blancos, atrás están los morenos, los indios y los parias. La India, en ese tiempo, y la mayoría de países africanos manejaban castas, sobre todo la India, pero también en esa parte del África manejaban lo que nosotros llamamos el apartheid, que unas pocas poblaciones de hombres blancos estuvieran manejando el 95% de las personas nativas. Había una segregación racial. Y cuando él llega con el título de abogado, para el dueño y el que cobraba los boletos del tren, le da lo mismo que fuera abogado o no. Su color de piel cetrino. Lo mandó atrás y él le dijo: yo compré para irme en primera línea. Y le dijeron: no, atrás. Y él comienza a darse cuenta de la realidad de un país, la India, y comienza a integrar su propósito de ayudarle a la India a través de unas creencias espirituales entregadas desde lo más antiguo y lo más recóndito. Y comienza a gestar un movimiento de la ley de la no violencia, de la INSA, para liberar a través de esas creencias antiguas, creencias espirituales, y liberar a la India. Él comienza, cuando está en ese tren, a asumir su rol. No es su título lo que le da el concepto de líder. Quiero que lo miren así. No es su título. Lo que le da a él el concepto de líder es que le hacen vejaciones, lo tiran hacia atrás, y no contentos, le dicen: tú eres casi un paria. Él, dándose cuenta de esa realidad, se mira en su espejo y dice: mi familia gasta ingente dinero para que yo me vuelva abogado, pero aquí sigo siendo un ciudadano de segunda categoría. Y se da cuenta que la India ante Inglaterra son ciudadanos de segunda categoría. Y se pone a pensar: tenemos ancestros culturales, pero también tenemos ancestros que nos dividen en castas, los brahmas, los intocables, los parias. Y él dice: no, es hora de empezar a unificar a la India, porque todos, a pesar de las castas que hay aquí en la India, somos parias, porque estamos subjugados del Imperio Británico. Y a través de unir a la gente en un concepto demasiado importante, les hizo recordar esas creencias espirituales a través de alrededor de 23, 24, ustedes dicen 27 ayunos. Fue capaz de liberar a la India. Tuvo que hacer convenios. Sí, uno de los convenios lo hizo con una de las personas más fuertes de Pakistán, que posteriormente, cuando se libera la India, este hombre, que no voy a mencionar su nombre, le dice: bueno, yo entré contigo porque yo quiero liberar a Pakistán. Liberándose Inglaterra, la India de Inglaterra, cuando ya se da ese concepto, viene el dolor más grande de Gandhi. Cercionan, cortan a la India y sale Pakistán. Y vienen guerras internas. A él, una casta, uno de los salús, lo apuñala. Él, cuando está cayendo, dice: he cumplido mi sueño. Generalmente, la mayoría de líderes han tenido, en momentos de dificultad, han tenido algo, como si se abriera algo en el firmamento y les llegara a él, a través de ondas delta, ondas theta, una orden o una comunicación espiritual. Muere tranquilo, pensando que su vida valió la pena. Luther King decía
Qué rico tener un sueño donde los hombres blancos y los hombres negros, sin distingo de razas, de credo y religiones, puedan convivir. Vemos a un Nelson Mandela, que estando alrededor de más de 22 años en la cárcel, perdona a sus carceleros. Después de haberse peleado, cuando era mozalbete, entrando en guerras, tratando de liberar y generar una independencia a su nación por el apartheid, comienza a estudiar y se da cuenta que ese encierro en la cárcel lo lleva a entenderse, a buscarse a sí mismo. Termina en la cárcel derecho, pero lo más importante es que crece espiritualmente. Y ese hombre nos entrega a nosotros una lección muy grande. A él, cuando estaba en la cárcel, como era un guerrillero, llegan los carceleros, sí, se lo orinan, le tiran deposiciones fecales, le tiran la comida al suelo, le hacen una gran cantidad de vejaciones. Él termina, sale, su hogar se le ha destruido y comienza otra vez a reverdecer, tratando de hacer algo. Y lo llaman los demás porque ven a un líder que va a generar un cambio en su país, pero quieren que sea un cambio violento. Y él dice, no, aquí no va a haber cambios violentos. La guerra llama a más guerra. Y en un momento a otro es elegido presidente de Sudáfrica. Hay una anécdota muy hermosa de él. Antes de llegar a esa anécdota, vamos a mirar que cuando llega al palacio, los antecesores que eran totalmente blancos lo reciben, pero cada uno le quiere pedir la renuncia y él dice no. Si le sirvieron al otro y le sirvieron bien, quiero que sigan en su mayoría acá. Y lleva también algunos amigos. Y comienza a generar una fusión de hombres blancos con hombres negros. ¿Sí? La cuestión no es la cuestión de color, sino la cuestión es de ayudar a un país ensangrentado por el dolor, por la separación de poderes, por los manejos equivocados a nivel de política, a tratar de llevarlo a que ese país crezca. Entonces, él hace una reunión en un restaurante, se va con su gabinete, los principales, algunos blancos, algunos negros. Y la gente veía que al frente donde él estaba, había unos hombres que trataban de taparse la cara, como tratando de que no los vieran. Él se había dado cuenta quién eran. Eran sus carceleros. Aquellos que les tiraban materias fecales, que le tiraban la comida al suelo, que se orinaban en la comida, que lo insultaban. Los llama y les dice, ya no está el recluso, ya está el presidente de una nación, que necesita sacar lo mejor de cada uno de ustedes para hacer que nuestro país florezca de nuevo. Yo no puedo gestar violencia con violencia, hay que gestar un cambio importante. Ese es un líder. Pero ¿por qué es un líder? Por algo muy sencillo. Se miró en su espejo interior, empezó a darse cuenta cuál era su misión. ¿Sí? Si tú eres en el ajedrez de la vida un peón, en ese juego de la vida, ser el mejor peón. Si eres un obrero, ser el mejor obrero. Cada uno en una u otra forma tiene su misión de vida que es necesaria. Y ahí no nos podríamos meter porque son matemáticas divinas entre la fuente y la entidad espiritual que viene a hacer un trabajo aquí en la tierra. Pero nosotros queremos ser líderes, a rellenarnos de conocimiento que muchas veces no es vivenciado, y ese conocimiento ¿a qué nos lleva? Simplemente a aumentar el ego. Y lo que tenemos son políticos egoicos, dirigentes egoicos que nos están haciendo un servicio a la comunidad. Estamos mirando en este siglo, estamos mirando cómo la ciencia avanza. La inteligencia artificial se va a convertir en unos años, posiblemente, dicen
la mayoría de técnicos y estudiosos en la enemiga número uno del hombre. Y ya hay libros de ciencia ficción que hablan cómo las máquinas nos van a dominar. Las máquinas son frías, no piensan. Va a llegar el día en que piensen. Y las máquinas van a decir, estos hombres ambiciosos, egoicos, son los depredadores más grandes que tiene la humanidad. Es hora de que los matemos. Y si usted mira, hay películas que hablan de eso, de la terminación de la humanidad por las máquinas. Nosotros decimos, claro, es ciencia ficción, pero era ciencia ficción desde Julio Verne a lo que estamos viendo ahora. Un software en 15 a 20 días es reemplazado por otro. El libro Megatendencias hablaba, en el 98, hablaba de que constantemente, cada 20 a 30 años, se estaba haciendo cambios constantes. Los cambios constantes de la humanidad se están haciendo en menos de 2 años, en todas las áreas de la salud, en todas las áreas del conocimiento. Pero ¿esto a qué nos lleva? A que hay algo, a que hay alguien que debe avanzar acorde a ese manejo de inteligencia artificial, a ese manejo que tiene que ver con el conocimiento de lo que viene. Eres tu amigo. 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuroglias, 50.000 trillones de células componen a un ser, a un hombre creado a través de la fuente, con la imagen de un ser creador, de un ser líder. A ese es el líder que nosotros tenemos que abrirle las puertas para que crezca. ¿Sí? Una neurona puede utilizar manejos a través de la neuroplasticidad, interuniones diferentes a las que hemos tenido. No nos han enseñado a estudiar, no nos han enseñado a aprender, no nos han enseñado a ser capaz de elevar la condición cerebral. Somos genios, genios en potencia, somos líderes en potencia. Entonces, es lo que queremos a través de conciencia, sanación y liderazgo. Por eso, su médico bioenergético, Iván Rodrigo Páramo, coach ontológico, médico en bioenergética, te va a ayudar a que tú encuentres a ese ser interior que eres tú, a que te comuniques no en ondas beta, sino en ondas alfa, teta, a que seas capaz en un momento a otro de ir más allá, hacer de lo imposible posible, por una sencilla razón, porque tú eres un genio, tú eres un líder, y porque no has querido florecer. ¿Sí? ¿De qué vale tener un tractor en una finca si no lo sé manejar? ¿Sí? A veces es mejor tener una hacha, tener una pala y una barra. ¿Sí? Pero a través de conciencia, sanación y liderazgo vamos a ir entregando herramientas que te lleven a hacer procesos internos y que te des cuenta que tú puedes sacar el genio que hay en ti, porque lo eres. Es indudable que tenemos émulos, tenemos arquetipos, personas que de una u otra forma nos han mostrado el camino, personas que también han entendido a través de proceso, de dolores, han entendido que el concepto para yo crecer es servir. Tenemos a José Alberto Mujica, que fue presidente en Uruguay, siendo un guerrillero tupamaro. Cuando se vuelve presidente del 2010 al 2015, hace de su presidencia un servicio. Tira a un lado esa parte egoica, vive en una forma campesina y tranquila, y se dedica a hacer un servicio muy diferente. Colombia, los países latinoamericanos necesitan nuevos líderes. Es indudable. Un trabajo bien hecho requiere una remuneración adecuada. Pero el ego de la ambición, que fue implantado hace miles y miles de años, un ego separatista, nos ha llevado a eso. Por eso ciencias como la epigenética nos demuestran que nosotros somos capaces de cambiar nuestros genes, darles una dirección diferente.
como también somos capaces a través de la neuroplasticidad hacer interrelación entre axones, entre dendritas. Somos capaces de manejar medios tonales diferentes. Somos capaces de subir nuestra emoción, estar en cautela, estar en interés y entusiasmo por la vida, ser capaz de rebasar una gran cantidad de problemas. Entonces, volvamos nuevamente. Ser líder es mantener un estado interno poderoso a toda hora. Hombre, conócete a ti mismo. ¿Sí? Es hora que empecemos a hacer un trabajo de conocimiento. ¿Sí? Pero no de conocimiento, sino de sabiduría. Porque el conocimiento es vivirlo. Y cuando lo vivimos es sabiduría. Salgámonos del concepto de las opiniones. Porque todo el mundo opina. Todo el mundo. Si tú lo miras, toda la gente está gozando opiniones. Y resulta que el hombre que sabe es porque se ha mirado internamente. El hombre que sabe es porque se ha estudiado. El hombre que sabe es el que ha separado miles de datos y ha cogido los datos vitales que son las leyes de la naturaleza. Y a través de esas leyes de la naturaleza que son datos vitales, maneja su vida. Sí, cuando ese hombre se sale de las opiniones, comienza a entender cuáles son sus creencias y comienza a mirar las creencias y darles un argumento muy diferente. Una idea argumentada puede manejar conceptos de creencias y en un momento a otro esos conceptos de creencias nos llevan a tener una posición en la vida correcta, porque ya estamos manejando criterios. Pregúntate, cuando estás hablando de algo es porque lo sabes o es simplemente una opinión. ¿Qué hacemos nosotros en la vida? La mujer tiene problemas con el esposo. Va al frente donde una señora que tiene los mismos problemas o peores, vive un infierno en su casa y le pregunta esta y la otra le da un concepto que tiene que ver a nivel de opinión. Échelo. Todos los hombres son iguales. Y así nosotros manejamos los conceptos y los argumentos, multiplicando las creencias. Pero cuando en un momento a otro el ser humano se eleva por encima de esas creencias, comienza a tener vivencias. Y esas vivencias los lleva a estar enajenado de esos argumentos, de esas creencias y de esas opiniones, y está gestando su propia verdad. Pensemos. El error Alcúbar decía que somos tan pequeños que pensamos. Sí. Yo escribía hace algún tiempo, yo sentía como que me movían las manos. Yo sentía que me llegaban escritos, párrafos. Y cuando empezaba a escribir, es como si hubiera terminado un libro. O sea, ¿qué les quiero yo decir con esto? Que cuando yo voy a llevar algo a una pizarra, han pasado miles y miles de pensamientos. Más de 80.000 pensamientos se dan en el día. Y son pensamientos negativos repetidos en un 95% con el día anterior. Por eso es muy importante saber cuáles son tus pensamientos. Cuáles te llegan así de improviso. Cuáles llegan. Cuáles en una u otra forma son los que estás repitiendo reiteradamente y los vas copiando. Esos pensamientos son las creencias que están fundamentando tu vida. Y si miras esos pensamientos, son arquetipos entregados por tus padres, por tus abuelos. ¿Sí? Y resulta que en ese proceso de ser tú, de ser un líder, debes tener la habilidad de cribar, de pasarlos por ese crisol y tomar las ideas que te sirven y las otras desecharlas. Es hora de que el ser humano se encuentre tan igual o por encima de todo lo que hay a nivel del conocimiento, de la tecnología. En ti hay estrellas, en ti hay galaxias, en ti hay universos
En ti hay planos, subplanos, hay dimensiones y subdimensiones. En ti está el arquetipo del creador de todo lo que existe. En ti está esa chispa divina. Entonces, es hora que entendamos que cuando queremos hacer cambios, los podemos hacer, ¿sí? Cuando yo digo que liderazgo es un proceso de influenciarte a ti mismo hacia el logro de objetivos, antes de tener los objetivos, es mirar qué herramientas tienes. Recordemos que dije anteriormente que tú entras en el juego de la vida a ganar. Y en ese juego de la vida van a haber obstáculos. Claro. ¿Qué sería la vida de un hombre que no tuviera obstáculos? No podría cimentar el carácter. ¿Qué sería? Hay libertades. Pensemos que es un juego de fútbol, hay una cancha. Los rivales son los obstáculos a vencer. Las libertades, tú no puedes hacer un gol fuera de la cancha. En la vida todo tiene libertades. ¿Sí? Y esas libertades entran en el juego de la vida y tienen un propósito, ganar. El líder tiene que tener esa inspiración de visualización, sabiendo que va a llegar a ese cometido. Lo ha mirado, lo ha visualizado, lo tiene latente en su vida y entiende por qué lo va a lograr. Entonces, en Conciencia, Sanación y Liderazgo, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un trabajo expedito, donde tú te des cuenta que vamos a tener una cita los miércoles de 2:30 por la emisora Consa Liderazgo. Y me vas a escuchar en la Chiva Radio, en Bello Estéreo. Y vamos a hacer un grupo en Bello, en Copacabana, en Medellín, de líderes forjados a través del carácter interno, para que tu amigo seas capaz de escuchar esa voz interna, la que te dice, por aquí es, la que te guíe en tu regreso de camino a la fuente. Conciencia, Sanación y Liderazgo tiene esa particularidad, elevar tu nivel de conciencia. ¿Y cómo se eleva el nivel de conciencia? Recuperando el Edén perdido, recuperando lo que eres. Tú eres un espíritu, una entidad espiritual viviendo en un cuerpo, que tiene acceso a fuente, recuperando ese Edén perdido, como lo dije, recuperando tu grado de conciencia. Así, en la medida en que tú vas creciendo, vas entendiendo por qué viniste a esa tercera dimensión. Conciencia. ¿Qué es ser consciente? Darte cuenta de estar en tiempo presente, de darte cuenta que estar en el hoy. ¿Sí? Es muy bueno que busquen el libro El Poder de la Hora. Tú debes estar aquí en este momento. Estudia un poquitico la meditación de Theta Healing, donde te enseña a estar aquí en tiempo presente, donde eres capaz de manejar el proceso de meditación. Miles de pensamientos que discurren te enajenan y te impiden estar en tiempo presente. ¿Sí? Eso es ser consciente. Las enfermedades vienen del pasado, las emociones que tú manejas están en el pasado, los guiones están en el pasado. Cuando tú manejas el presente con un alto grado de emoción, eres un hombre feliz. Y perdóneme, un hombre feliz no se enferma. Sí tiene algo que se llama el acuerdo, porque hay un acuerdo que vamos a estudiar posteriormente en las leyes espirituales. Lo que nace, entre comillas, muta y cambia, no muere. Tú no mueres, tú mutas, tú cambias. El principio de Lavoisier, que toda materia se convierte en energía, se da en nosotros, siendo nosotros una energía condensada. Pero estar en el hoy, en el ya, en el ahora, significa hacer que todos tus pensamientos vayan al unísono en aquellos planes que tú deseas realizar, en aquellas metas,
en aquellos propósitos menores para que te lleven a tu misión arquetípica, a lo que tú eres. Entonces, por eso somos en conciencia, sanación y liderazgo, personas que estamos trabajando en el primer peldaño, que sería ser conscientes. Ser conscientes es saber que estoy aquí sentado, estoy comunicándome con una silla, tengo cerca el micrófono, estoy mirando una cámara y no me interesa lo que pase alrededor. Estoy viviendo este momento a plenitud. Eso es ser consciente. Y estoy dándole a mis células 50 trillones, a mis neuronas 100 millones, ¿sí? A mis neuronas la capacidad de estar ahí, refrescándose, sacando los neurotransmisores, la oxitocina, la dopamina, aquellas hormonas necesarias para estar feliz en proceso de comunicación. Vamos a hacer un trabajo de estar conscientes. Y tengo un beneficio al estar conscientes. Es como si mi sistema inmunológico también estuviera conscientes, haciendo un trabajo de reparación. Conciencia, sanación y liderazgo. Sanación, al estar hoy en el ahora, en el ya, en estos momentos, todos mis recursos van a ser para estar en un equilibrio, una homeostasis, donde mi cuerpo está en un pH neutro, 6.7 a 7.3. Ahí es donde se gesta la salud. Y es como si me dejara llevar de ese pensamiento creativo, me llevara a la salud y me dijera qué debo comer o no debo comer, como hace el bebé. Al bebé tú lo tienes que forzar a que coma algo, él no. ¿Sí? Él sabe que necesita crecer y lo primero que hace es buscar el pecho de la mamá, que es donde está todo. Y paulatinamente va desarrollando la necesidad básica de crecimiento, pero nosotros lo influenciamos y le damos a veces, y en su gran mayoría, una comida que no es la adecuada. Conciencia, sanación y liderazgo. Vamos a ir hablando paulatinamente de las leyes de liderazgo, de las estrategias de liderazgo, cómo debo comportarme, qué me impide ser líder, qué debo hacer para sacar ese poder escondido y por qué lo tengo escondido. Conciencia, sanación y liderazgo tiene algo muy importante: servir. Cuando yo sirvo, mis células que hacen el mismo propósito están conmigo, están vibrando en el mismo proceso de armonía. Estamos siendo como coetáneos de la tierra, estamos siendo personas que estamos ayudando a crecer en el ámbito físico, mental y emocional. Por eso, aquellos que me necesitan para consultas a nivel médico, a nivel espiritual, a nivel mental, me pueden llamar al 320-245-3044. Aquellas personas que quieren ir más allá y empezar a florecer en la vida, 320-245-3044. Aquellas personas que están buscando ejercer liderazgo y generar cambios en su vida, recuerden la cita que vamos a tener nosotros en nuestra emisora Consa Liderazgo, porque para eso es servir. Un programa que nació después de pandemia bajo la audiencia espiritual. Es hora que sirvas más. Es hora que entregues aquello que has aprendido en tu vida y lo entregues. Que esas vivencias no se pierdan, porque todos debemos crecer. Los cambios que se están gestando en el núcleo de la Tierra, alrededor de la Tierra, en nuestra madre Tierra, en la Gea, son cambios necesarios de ascensión. La Tierra está ascendiendo y nosotros debemos ascender. Es hora de que no sea el ego el que nos ayude en el manejo del poder, sino sea el servicio. Por eso, amigos oyentes, por eso, amigos que nos ven en estas ondas hercianas,
Recuerden que el hombre se hace grande en la medida en que sabe servir. Recuerden ante todo que todos vinimos a cumplir una misión que muchas veces la hemos perdido, hemos estado enajenados y hacemos algo muy importante: culpamos a los demás. No. La culpa está en nuestra inoperancia, en nuestra inconsciencia, y la culpa está en nosotros. Por eso los espero próximamente, el próximo miércoles, 2:30, en Conciencia, Sanación y Liderazgo. Bueno, amigos, ha sido una feliz tarde. Este programa se va a ir repitiendo también en diferentes horarios, pero lo importante es que sigamos teniendo esta cita, 2:30, próximo miércoles. Los espero. Feliz tarde.